Hola, mi amigo querido, qué alegría poder comenzar una vez más el estudio de la palabra de Dios. Antes de todo, quiero enviar un saludo cariñoso a Emiliano. Vive en Argentina, yo no lo conozco, pero él escribió hace algunas semanas un mensaje diciendo que se está preparando para el bautismo, que ha tomado la decisión de bautizarse. Qué linda decisión. Y además de Emiliano, pues hay muchos Pedros, Juan, Rosa, Ricardo, José, María. A todas las personas, a ti, querido, que estás pensando si debes arreglar tu vida con Dios, debes bautizarte. Yo te animo, ahora que está viniendo final de año, no entres al nuevo año sin tomar la decisión de tu bautismo. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos ahora al estudio de la lección número 8 para el 19 de noviembre del año 2022. El título de la lección para esta semana es La esperanza del Nuevo Testamento. Mira, la esperanza no era solo un patrimonio del Antiguo Testamento. Si tú lees todo el Antiguo Testamento vas a ver que el pueblo del Antiguo Testamento era un pueblo con esperanza, miraban hacia el futuro. Naturalmente, la mayor parte de la esperanza de ellos estaba concentrada en la primera venida de Cristo. Pero en la segunda venida de Cristo, la esperanza está concentrada en la segunda venida de Cristo y en la gloriosa mañana de la resurrección, cuando todos los que han muerto en Cristo resucitarán y serán reunidos para encontrarse con el Señor Jesucristo. Por eso yo te digo siempre, no te quedes triste si has perdido un padre, una madre, un amigo, un hijo. En fin, en esta vida la muerte es una realidad. Alguien dijo, bromeando, que la estadística que no falla es la siguiente. De cada 100 hombres, los 100 mueren. Tarde o temprano, de alguna manera, mueren. Porque desde que entró el pecado a este mundo, pues la muerte es una realidad inevitable. Pero los que mueren en Cristo mueren con esperanza. Los que mueren en Cristo no mueren, en realidad duermen. El cuerpo va al polvo, el soplo de vida vuelve a Dios, pero ellos permanecen inconscientes, no hay sufrimiento, no hay dolor, hasta la mañana de la resurrección, cuando finalmente resucitarán para encontrarse con Jesucristo. Ese es el tema que vamos a revisar durante esta semana. Entonces vamos a la primera parte del estudio bajo el subtítulo de Esperanza más allá de esta vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la vida? Levantarse de mañana, bañarse, tomar desayuno, a veces corriendo porque te has levantado tarde y tienes que llegar al trabajo, y después trabajar todo el día, en la noche volver cansado, tomar un baño, y después dormir, para al día siguiente repetir la misma rutina, y la misma rutina, y la misma rutina. Eso es vida. ¿Tú crees que Dios nos creó para eso, para vivir esa vida? No. Esa vida no tiene mucho sentido. Sabes que en la Grecia antigua había un rey llamado Sísifo. Era el rey de una ciudad que más tarde llegó a ser la ciudad de Corinto. Pablo escribió cartas para los hermanos corintios, ¿no? Este Sísifo, dice la leyenda, la tradición, que fue maldecido por los dioses griegos, se portó mal y fue castigado. Y el castigo de él era empujar una enorme roca grande hasta el topo de la montaña. Y si él llegase y dejase la roca ahí, ya estaba perdonado del delito que había cometido. Quiere decir, su castigo había llegado al fin. Así que el pobre Sísifo miró la montaña y dijo, está difícil, pero puedo. Agarró la roca y la comenzó a empujar, empujar, empujar. Y cuando estaba por la mitad, la roca se vino abajo. Y él tuvo que volver a levantar la roca. Y fue. Cuando ya estaba en las 3/4 partes, la roca se le vino abajo. Y volvió. Y la historia dice que
Repitió una y otra vez y fue envejeciendo, hasta que murió, sin nunca llevar la roca hasta el topo de la montaña. De ahí nace la famosa teoría del absurdo. El absurdo. Y algunos filósofos del pasado decían que la vida es eso, es un absurdo. Quiere decir que la vida no tiene sentido. Y efectivamente, querido, si vivir es solo levantarse, trabajar, volver, dormir, comer, levantarse, pues la vida no tiene sentido. Tiene que haber algo más allá. Finalmente morir y con la muerte acabó todo. No, tiene que haber algo después que de esta corta vida que tenemos en esta tierra. Por eso vamos a leer lo que dice primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice así: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir, entender el tema de la resurrección es básico. Creer en la resurrección de Cristo es básico. Porque si nosotros no creemos en la resurrección después de esta muerte, entonces esta vida es todo, se acabó. Morimos y chao. Pero hay algo mucho más allá. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y sigo leyendo. Dice: y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Pablo era un maestro lógico y él fue deduciendo. Su primer pensamiento es: si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. No hay resurrección. Y si Cristo no resucitó, entonces Pablo decía: lo que yo predico no tiene sentido. Y si ustedes creen en algo, lo que yo he dicho, tampoco tiene sentido. Quiere decir, no hay nada si Cristo no resucitó. Por eso es que la muerte o la resurrección de Cristo era clave o es clave en la vida cristiana, en la fe cristiana. Y miren lo que dice primero a los Corintios 15, 32. Sigue desarrollando el tema. Si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Interesante la deducción de Pablo, ¿no? Dice, hay mucha gente que no cree en la resurrección de Cristo. Bueno, si no creen en la resurrección de Cristo, entonces el evangelio no tiene sentido. Lo que predicamos no tiene sentido y tu fe tampoco tiene sentido. Pues entonces si Cristo no resucitó y si no va a haber resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque nuestra vida se limita a esto. Entonces haz todo lo que quieras aquí en esta tierra porque se acabó la vida. Pero no, Pablo dice, hay resurrección. Esta vida no es todo. ¿Qué cosa es esta vida de 70, 80, 100 años? Delante de la eternidad. No es nada, querido. Entonces, yo una vez ya conté esa experiencia. Iba a salir de vacaciones con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y el diente me estaba molestando, me estaba doliendo. Y en esos tiempos no se curaban los dientes, en esos tiempos los dentistas arrancaban los dientes. Y me estaba aquí atrás molestando un diente. Y mi papá me dijo, mira, vamos al dentista que te arranque el diente, para que puedas disfrutar de las vacaciones. Un mes de vacaciones, eran el tiempo de las vacaciones escolares. Y mi papá también había sacado las vacaciones para poder llevarnos a pasear. Y yo le pregunté, pero ¿va a doler? Hijo, va a doler, pero eso es que te van a colocar anestesia, te va a molestar un día, 2 días, después se acabó y vas a disfrutar de las vacaciones. ¿O prefieres ir así con el diente doliendo y todas tus vacaciones serán tristes? Pues ahí aprendí la gran lección. Yo preferí no extraerme el diente, no arreglarme el diente. Entonces, ¿qué fue? Fui a las vacaciones así y pasé las peores vacaciones de mi vida. Mientras mis hermanos jugaban, iban, saltaban, nadaban, yo ahí con el diente doliendo. ¿Por qué? Porque no supe entender los valores y colocar prioridades.
esta vidita de 100 años que viviremos en esta tierra, ¿qué cosa es comparado con la eternidad, querido? Y hay algunos que viven solo para esta vida. Por eso Pablo dice, pues si no hay esperanza de la resurrección, pues entonces bebamos y comamos, que mañana moriremos, no hay resurrección, se acabó todo. Pero la gran noticia es que sí hay resurrección. Bueno, queridos, todo esto nos lleva a la segunda parte de la lección bajo el subtítulo de Vendré otra vez. Aquí tenemos que leer necesariamente Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, donde está la promesa que Jesús hizo de que volverá para llevarnos con Él. Si morimos antes de la vuelta de Cristo, resucitaremos. Y si estamos vivos por ocasión de la vuelta de Cristo, nos juntaremos a los muertos e iremos con Él. Voy a leer la promesa comentando. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Ah? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué cosa es turbar? No se entristezca vuestro corazón. No se abrume vuestro corazón. No se preocupe vuestro corazón. No mires al futuro así. ¿Qué será? No mires al pasado pensando, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué será cuando me muera? ¿Y qué será de mis hijos? No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la promesa que Jesús va a dar. Sigo leyendo. No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Ah, muy bien. Si creen en Dios, crean también en mí. Antes de dar la promesa, el Señor Jesucristo coloca su firma. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, porque yo también soy Dios. Dios no es hombre para que mienta. Él promete y Él cumple. Entonces Él se identifica aquí como Dios. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y la firma de la promesa es todo. Yo siempre bromeo diciendo, si yo mañana te doy un cheque de $1.000.000 firmado Alejandro Bullón, por favor, no vayas al banco a querer cobrar. Porque yo en mi vida jamás he visto $1.000.000. Entonces, vas a ir al banco, vas a volver triste. Pero si te doy un cheque de $1.000.000 firmado por Bill Gates, ahí sí corre al banco inmediatamente, porque $1.000.000 a Bill Gates no le hace ni cosquillas. Tú te das cuenta que la seguridad de algo depende de quién lo asegura, quién firma. Y aquí, antes de dar esta promesa, Jesucristo dice, si tú crees en Dios, cree en mí, yo soy uno con mi Padre, yo también soy Dios. Entonces no es un hombre que te está prometiendo. ¿Y cuál es la promesa? Vuelvo a leer el texto. Dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Tú te das cuenta? Esta vida no es todo. Los dolores, las tristezas, las fugaces alegrías de esta vida no son todo. No te preocupes solo con esta vida. Hay una eternidad que te espera al lado del Padre. Jesucristo en este momento dijo, yo me voy a preparar un lugar especial para ti, una casa especial para ti. Y vendré y te llevaré conmigo. ¡Qué promesa maravillosa! ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis encontramos 4 veces la promesa, vendré luego, vendré pronto, vendré pronto, vendré pronto? Porque una de las verdades más contundentes del Nuevo Testamento es la verdad, promesa de que Jesús va a volver a esta tierra. Entonces mucha gente dice, pero pastor, eso lo decía Pedro, Juan, Pablo, ya Cristo viene, pero no ha venido hasta ahora. Sí, querido. Por eso voy a leer 2 de Pedro 3:9, que dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Te das cuenta? Si tú no hubieras conocido a Cristo, ¿cómo sería tu vida? Estarías en la miseria, en el pecado, en la promiscuidad, en la borrachera, en las drogas. Pero Jesús llegó a tu vida y te transformó. Entonces, ahora estás salvo en Cristo y cuando Cristo venga, tú irás con Él. Pero ¿y si Cristo hubiera venido hace 10 años? Tal vez tú no te salvarías. Y Dios te ama tanto, tú eres tan importante para Dios. Pero alguien dice, entonces, pastor, si Dios va a estar esperando que todos se arrepientan, nunca va a venir, porque nunca va a suceder que todos se arrepientan. Efectivamente, la deducción es lógica. Nunca se van a arrepentir todos, pero cuando llegue el día y la hora de la venida de Cristo, porque así fue con ocasión de la primera venida, cuando llegue el día y la hora de la segunda venida de Cristo, Él vendrá. Quieras tú o no quieras, Él vendrá. Pero hoy te está esperando. Entonces ven y entrégate a Cristo y acepta su amor. Vamos a la tercera parte de este estudio. El tiempo se nos está yendo con una rapidez extraordinaria. Yo resucitaré, es el subtítulo. Y aquí se habla un poco de la relación entre la vida eterna y la resurrección. Leo lo que dice Juan, capítulo 6, versículos 47, 48 y el 51. Leo. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ahora leo también Juan 6:35 para después comentarlo. Dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas básicas aquí. La vida eterna existe, no es una realidad presente. No es una realidad presente, pero la vida eterna existe como una promesa de que nosotros la recibiremos, la vida eterna, cuando Cristo regrese a este mundo. En la mañana de la resurrección recibiremos la vida eterna. Pero ¿qué dice en el texto que acabo de leer Jesús? Dice que si tú vienes a mí, ya tienes la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya tienes la esperanza. La vida eterna la vas a recibir cuando Cristo vuelva, pero cuando le entregas la vida a Cristo ya tienes la esperanza, ya tienes la seguridad de que cuando Cristo venga, si has muerto vas a resucitar y si no, serás transformado e irás al cielo de todas maneras. Ahora Jesús dice, el que come, yo soy el pan de vida eterna, y el que come de mí. Y algunos pueden pensar, pero ¿cómo vamos a comer a Jesucristo? Aquí no se está defendiendo el canibalismo. Entonces Jesús en el versículo 35 explica, dice, el que viene a mí, ir a Jesús, entregarse a Jesús, rendirse a Jesús, eso es comer el pan de vida que Jesús nos da, la esperanza. Ahí ya tienes vida eterna. No la tienes ahora, pero ya tienes la seguridad de la vida eterna cuando Cristo regrese. Y si mañana mueres, pues no hay problema. ¿Qué vas a hacer? La seguridad en Cristo. Yo, al inicio del año, tú sabes que pasé un momento difícil en mi vida. Y llegué un momento a pensar que yo no salgo de esta, voy a morir. Y yo no me asusté con la muerte. Simplemente cerré los ojos y dije, Señor, gracias por todo. Gracias por la manera como me cuidaste hasta aquí. Voy a descansar tranquilo, seguro de la resurrección. Solo protege a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis amigos, a las personas que conocieron el mensaje a través de mi palabra. Protege a tu pueblo en el mundo y dame la alegría de abrazarlos cuando Cristo venga y tengamos vida eterna. Esa es la seguridad. Cuando tú vas a Jesús, ya recibes esa seguridad. Vamos a la cuarta parte, al sonido de la trompeta. ¿Por qué viene esta parte? Porque muchos
Pablo escribe aquí a los tesalonicenses, pero te voy a contar el contexto para que entiendas lo que Pablo está diciendo. Los tesalonicenses creían que solo irían con Cristo al cielo los que estuviesen vivos cuando Jesús volvía. Entonces, cuando alguien moría, ellos se ponían tristes, porque para ellos lo estaban perdiendo para siempre, porque Jesús solo llevaría al cielo a los vivos. Eso es lo que los tesalonicenses creían equivocadamente. Entonces Pablo viene y les escribe lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Dice así: hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces Pablo hace un resumen de lo que va a suceder cuando Cristo venga. La trompeta va a sonar, el Señor Jesús va a aparecer, los muertos en Cristo, los que han muerto en la fe, amando y sirviendo al Señor Jesús, resucitarán. Entonces los vivos nos juntaremos a los resucitados y juntos iremos con Jesús. ¡Qué promesa! Y viviremos con Él por toda la eternidad, viviremos con Él para siempre. Entonces, para los que creen en Cristo y tienen la esperanza en su corazón, la muerte, esta muerte en esta vida no es todo. Resta la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a la última parte, el encuentro eterno con Cristo. Tú sabes que hay mucha gente que piensa que 7 días antes del regreso del Señor Jesucristo, los vivos justos que están listos para encontrarse con Jesús serán arrebatados en el aire. A eso le llaman el arrebatamiento secreto, el rapto secreto. Se han escrito libros, se han hecho películas con relación a esto, y mucha gente cree en el rapto secreto. Pero yo no encuentro en la Biblia una declaración que apoye el rapto secreto. Voy a leer lo que dice Pablo, escribiendo la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así: presten atención, que les voy a contar un misterio. Entonces, los que creen en el rapto secreto dicen que el misterio es ese rapto secreto. Pero sigo leyendo el texto, dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Está diciendo, no todos moriremos. No todos moriremos. Habrán justos que ya han muerto y resucitarán, lógico. Y entonces, todos los justos vivos y los que han muerto resucitados, todos seremos transformados cuando suene la trompeta final en un instante. Aquí Pablo nos dice que un grupo especial irá, o los que estaban vivos se irán 7 días antes de que Jesús regrese. Aquí Pablo es contundente que los vivos y los muertos resucitados seremos transformados en un instante cuando suene la trompeta final, o sea, cuando Cristo regrese. Sigo leyendo el texto: pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados cuando Cristo regrese, no antes, no 7 días antes. Querido, resta la esperanza, la seguridad del encuentro con Cristo. No te preocupes, no te desanimes.
Yo sé que en esta vida hay momentos difíciles, hay momentos en que dan las ganas de tirar la toalla, abandonar todo. Tanto así que hay gente que se quita la vida, o hay gente que piensa que esta vida no tiene sentido. No tiene sentido cuando todo está limitado a esta vida y a esta tierra. Pero querido, nosotros tenemos la esperanza, la seguridad de que esta vida no es todo. Esta vida vamos a morir, eso es un sueño, un descanso. Cuando Cristo venga vamos a resucitar. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.